Si tuviéramos que elegir la obra de infraestructura más descabellada de Asia en este momento, muchos ingenieros señalarían las afueras de Mumbai, donde una montaña de roca de más de 100 metros de altura ha desaparecido y un río fue obligado a cambiar su curso 90 grados, todo para dar paso a 2 pistas de aterrizaje. Se trata del Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai, uno de los mayores proyectos de infraestructura aeroportuaria de la India, con una inversión total de 2.360 millones de dólares, equivalentes a más de 19.000 crores de rupias, distribuidos en una superficie de 1.160 hectáreas. La pregunta es, ¿por qué un país estaría dispuesto a invertir semejante cantidad de dinero aceptando arrasar toda una montaña y desviar todo un río solo para tener un aeropuerto más? ¿Y qué técnicas utilizaron los ingenieros para convertir una zona de manglares irregular en unos cimientos capaces de recibir aviones de fuselaje ancho que pesan cientos de toneladas? En el video de hoy recorreremos desde la raíz del problema económico y técnico que obligó a la India a construir un nuevo aeropuerto hasta cada paso tecnológico empleado para recrear por completo el relieve de la zona. Si te resulta útil, no olvides dar like y suscribirte al canal para apoyarnos. ¡Comencemos! Antes de hablar de la montaña o del río, hay que entender por qué este problema no podía resolverse de una manera más simple, ampliando el aeropuerto Chhatrapati Shivaji ya existente. Visto desde una imagen satelital, el antiguo aeropuerto está encajonado en pleno centro de la ciudad, rodeado por todos lados por barrios residenciales de altísima densidad. Ya no queda ni un metro cuadrado libre para ampliar las pistas o las plataformas. Pero el obstáculo decisivo no estaba en la disponibilidad de terreno, sino en la geometría. El antiguo aeropuerto opera con 2 pistas que se cruzan entre sí. Según las normas internacionales de seguridad aérea, esta configuración no permite despegues y aterrizajes simultáneos en paralelo. Cada vez que un avión cruza el punto de intersección, la otra pista debe suspender por completo su operación. Esta limitación fija un techo rígido de capacidad para el número de vuelos por hora, una barrera física que ningún radar ni ningún software de coordinación puede superar. Cuando el sistema ya ha alcanzado su techo absoluto de capacidad, la única salida posible es construir un sistema completamente nuevo e independiente, con 2 pistas verdaderamente paralelas. Y esa es la razón por la que se destinaron 2.360 millones de dólares a un terreno situado a 35 kilómetros del centro, un lugar con un relieve mucho más complejo, pero la única opción viable. Tan pronto como la maquinaria entró en la obra, apareció el primer obstáculo, imponente: la montaña rocosa de Ulwe, de 116 metros de altura, situada justo en el centro de la zona prevista para las pistas y la terminal central. Al no poder ser rodeada, los ingenieros se vieron obligados a eliminarla por completo mediante la técnica de perforación y voladura controlada. Pero, dado que la obra se encuentra cerca de zonas residenciales, no se les permitió utilizar grandes cargas de explosivo en una sola detonación. La solución fue establecer una malla de coordenadas de perforación extremadamente densa sobre toda la superficie de la montaña. El explosivo se colocó en miles de pozos de perforación profundos y se detonó de manera secuencial, con retardos de apenas unos milisegundos entre cada punto. Esta técnica de voladura por microrretardo permitió fracturar la roca desde el interior, al mismo tiempo que suprimía gran parte de la onda de choque que se propaga hacia el entorno, manteniendo las vibraciones dentro de un nivel seguro para los barrios cercanos. Después de cada tanda de voladuras, la montaña se iba retirando capa por capa, de arriba hacia abajo. Cientos de excavadoras y camiones volquete pesados trabajaban sin descanso para retirar la roca, reduciendo gradualmente la cota del macizo desde 116 metros hasta una superficie plana de apenas 8 metros sobre el nivel del mar. El resultado, tras varios meses de trabajo, más de 20 millones de metros cúbicos de roca fracturada y removida, un volumen suficiente para llenar miles de piscinas olímpicas. La enorme cantidad de roca extraída no se desperdició. Se trasladó directamente al manglar contiguo, donde comenzaba el segundo gran problema técnico: el tratamiento del suelo blando. El terreno de esta zona contenía una cantidad enorme de agua subterránea, lo que dejaba su capacidad portante prácticamente en cero. Si se hubiera vertido hormigón directamente sobre un suelo sin tratar, el peso de los aviones de fuselaje ancho habría provocado asentamientos desiguales, destruyendo por completo la estructura del pavimento en poco tiempo. Para resolverlo, los ingenieros aplicaron el método de drenes verticales prefabricados.
PVD, por sus siglas en inglés. Cientos de miles de bandas de drenaje se hincaron a través de la capa de fango, penetrando hasta el estrato de suelo firme situado debajo, formando una red de millones de canales de drenaje diminutos en el subsuelo. Inmediatamente después, la roca procedente de la montaña Ulbe se apiló sobre la superficie para generar una sobrecarga adicional. La enorme presión ejercida por esa capa de roca superior obligó al agua contenida en el suelo blando a ascender a través de las bandas de drenaje, saliendo hacia un sistema de zanjas colectoras que la bombeaba directamente al mar. Este proceso compactó las partículas del suelo entre sí, eliminando casi por completo el asentamiento residual antes de que se levantara la obra definitiva. En otras palabras, los ingenieros utilizaron literalmente los restos de la montaña para reforzar la zona de manglar, convirtiendo dos problemas difíciles en una sola solución conjunta. Con el terreno ya consolidado, la obra todavía tenía un obstáculo natural sin resolver: el río Ulwe, cuyo cauce cruzaba directamente la posición prevista para la pista sur. Rellenar directamente el cauce del río mientras el agua seguía fluyendo era inviable. La solución elegida fue desviar todo el curso del agua en un ángulo de 90 grados. Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, se trataba de una operación llena de riesgos. Al forzar al agua a girar bruscamente, toda la energía cinética de la masa de agua se concentraría directamente contra la orilla exterior de la curva, generando una presión hidrostática enorme, capaz de erosionar cualquier estructura que no fuera lo bastante resistente. Para controlar esta fuerza, los ingenieros primero excavaron un nuevo canal artificial de 200 metros de ancho, completamente sobre terreno seco. En las curvas críticas, se hincaron tablestacas de acero a través de la capa de fango mediante martillos vibratorios, clavándolas decenas de metros hasta alcanzar la roca base, actuando como un sistema de pilotes que sujetaba firmemente las orillas del canal frente a la fuerza de corte lateral de la corriente. La pendiente del fondo del canal también se calculó con precisión a partir de un modelo digital de elevación, con el fin de mantener la velocidad del flujo en un punto de equilibrio, ni demasiado lenta para evitar la sedimentación, ni demasiado rápida para evitar la erosión del lecho del canal. Solo cuando el nuevo canal alcanzó suficiente resistencia estructural, comenzó oficialmente el proceso de desviación. Se colocaron sucesivamente ataguías de acero y roca en el cauce antiguo del río, estrechando gradualmente su sección y forzando al agua a trasladarse de manera controlada hacia el nuevo canal. Una vez que el cauce original quedó completamente bloqueado, se rellenó con roca, cerrando así una superficie plana, continua y con capacidad suficiente para soportar la construcción que se levantaría encima. Una vez que los cimientos alcanzaron un estado de asentamiento estable, el proyecto entró en la fase de pavimentación y construcción de la superficie. Las dos pistas, de 3.700 metros de longitud, se construyeron con una estructura multicapa, una capa de grava graduada en la base, encargada de dispersar las cargas, y encima, hormigón de cemento Portland armado de alta resistencia, capaz de soportar el impacto de aviones que aterrizan a más de 250 km por hora. Las juntas de dilatación se dispusieron con precisión milimétrica, utilizando barras de transferencia de carga de acero inoxidable, para que el pavimento pudiera dilatarse de forma segura bajo el calor extremo de la India sin agrietarse. En paralelo, la terminal central, una construcción con forma de flor de loto diseñada por la arquitecta Zaha Hadid, también fue tomando forma. Detrás de su envolvente aerodinámica se oculta un complejo sistema de estructura espacial de acero. Para crear un espacio interior amplio y libre de columnas, los ingenieros emplearon un sistema de vigas de acero de alta resistencia con grandes luces libres. El techo de la terminal equilibra por sí mismo el empuje horizontal, transfiriendo toda la carga hacia los pilares perimetrales, y además es capaz de resistir los fuertes vientos que soplan desde el mar Arábigo. Además del núcleo central, un sistema de doble calle de rodaje interconectada que une las dos pistas con las plataformas y la terminal fue dispuesto para optimizar el flujo de movimiento de las aeronaves, mientras que la parte subterránea bajo la terminal se integró directamente con la red de metro urbano, permitiendo a los pasajeros trasladarse sin interrupciones desde el tren hasta la zona de check-in. Partiendo de un relieve bloqueado por una montaña de roca y un río, los ingenieros combinaron la voladura por microrretardo,
la mecánica de suelos, la mecánica de fluidos y la estructura espacial para recrear prácticamente toda la superficie natural de la zona. La primera fase del Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai entró oficialmente en operación comercial a finales de 2025, mientras que las siguientes fases de ampliación continúan en construcción. Cuando se complete todo el ciclo del proyecto, con una capacidad de servicio de 90 millones de pasajeros al año, no solo será la solución al problema de saturación del tráfico aéreo del mayor centro económico de la India, sino también una demostración de la capacidad de la ingeniería moderna para redefinir la naturaleza. Un supercentro de conexión que enlazará el sur de Asia con la red aérea global. Si aún tienes dudas sobre alguna etapa de la construcción de este proyecto, déjanos tu comentario más abajo. Gracias por seguirnos y nos vemos en los próximos videos.